Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Decimos permanentemente que se vive en una democracia fraudulenta porque no funciona uno de los poderes y a veces ninguno de los tres. Y esto está absolutamente documentado porque en la Argentina toda su población se queja por la falta de justicia. Es decir, vivimos un estado de injusticia. Pero ahora la Corte Suprema dio un paso más de la democracia fraudulenta. Y el día de ayer se puede considerar, para ponerle en marco al calendario, que el 8 de noviembre se ha transformado en el día del golpismo judicial. Sí, dieron un paso más. Golpismo judicial porque han fallado en un tema que no tienen competencia constitucional y que son las decisiones políticas del Senado. Y esto tiene un origen, así como los golpes de Estado siempre fueron cívicos militares, este golpismo judicial tiene origen en los propios dirigentes políticos, porque Juntos por el Cambio fue a la justicia, perdió en primera instancia, y la Corte Suprema, que Macri había puesto por decreto y que ellos aceptaban ser jueces de cualquier manera, y después por el Parlamento, determinó, cambiando la decisión de las primeras instancias judiciales, diciendo que ellos tenían competencia y que podían ordenar la forma de funcionamiento político del Senado, que es uno de los tres poderes independientes, que es parte del poder legislativo. Me parece que hoy va a haber una conferencia de prensa y yo creo que lo menos que tiene que hacer el Frente de Todo es desconocer y acusar a los jueces de la Corte Suprema, iniciar un juicio político, porque es un golpismo institucional pretender decirle al Senado cómo tienen que armar sus bloques políticos. Es lo mismo que si a los senadores se les ocurriera decir cómo tienen que redactar un fallo los jueces de instancia inferior o, en todo caso, los propios de la Corte Suprema. Es muy claro en qué reside el secreto de una representación. A ver, en una monarquía tienen que ver los factores religiosos, los factores históricos, y el monarca entonces es la ley. Y se acepta, los que viven bajo reinado, sean españoles, ingleses o quienes quieran vivir bajo el reinado, aceptan esas cosas. Pero en una supuesta democracia representativa, republicana, constitucional, hay tres poderes. Y cuando hay tres poderes, lo único que tiene valor real sobre esos tres poderes es el voto ciudadano. Y como a los jueces no los vota nadie, sino que lo elige uno de los poderes, que es el Ejecutivo, a referencia de que finalmente haya un organismo que después lo legalice, estamos ante una situación absolutamente anárquica, porque no puede un juez de la nación, sea de la jerarquía que fuere, querer decirle a los políticos cómo tienen que trabajar u ordenarse. Con ese mismo criterio, después de la reforma constitucional, se determinó, a pedido de los radicales que estaban desesperados por tener un senador por la minoría, que la mayoría iba a tener 2 senadores y la minoría 1. Una verdadera burocracia, porque es innecesario. Los senadores son los representantes de las provincias, los diputados los representantes del pueblo en forma directa. Bien, ¿qué pasó? En la provincia de Buenos Aires, Chiche Duhalde por un lado, Cristina por el otro, fueron con boletas justicialistas pero separados. Y fueron electas ambas. Cristina, que ganó, puso ella y Tayana de senadores, y Chiche Duhalde entró por la minoría. Es decir, los tres cantaban la marchita. Con ese mismo criterio de lo que hizo la Corte Suprema, aquella vez se debería haber cancelado la elección. Es absurdo, es ridículo pretender inmiscuirse en cómo funciona
y de qué manera funciona la estructura política. Se le puede ocurrir a los senadores hacer 50 bloques y tienen el derecho constitucional de hacerlo. Y lo que pasó en el Senado fue eso. El Frente de Todos dividió senadores, hizo 2 bloques, entonces entró a la magistratura, uno por un sector mayoritario y otro por un sector minoritario. ¿Por qué? Porque Cambiemos tiene 9 senadores nada más. Y entonces fueron a la justicia. Es decir, así como en los golpes militares había civiles y eran golpes cívico-militares, aquí son los propios políticos los que tocan el timbre de los jueces que habían aceptado integrar la Corte Suprema de Justicia por un decreto al mejor estilo de las dictaduras, que habla de la catadura moral de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le daba lo mismo sentarse en el sillón puesto a dedos o como correspondía por el Parlamento y por las autoridades que eligió el Parlamento, con el Consejo de la Magistratura y con todas las cosas que armaron después de la reforma constitucional. Miren, esto es tan grave que si no se sale a terminar con el golpismo que ha comenzado, ya la democracia fraudulenta ha pasado al golpe institucional muy fuerte, es un golpe judicial. Pretender decirle a los senadores cómo tienen que trabajar es como pretender decirle cómo tienen que pensar. La verdad, esto no tiene ningún tipo de asidero y no debe ser reconocido por el Frente de Todos. No tienen que aceptar la postura que Cambiemos hizo, porque inmediatamente, después que la Corte de Macri determinó lo que le estamos diciendo, hicieron una carta pidiéndole a Cristina, como presidenta del Senado, que cambie el representante de la minoría. La Corte contradijo el fallo de instancias previas y avaló al PRO en disponer por el Consejo de la Magistratura que vaya uno del PRO y no uno de los bloques que habían armado. No tienen ningún derecho, absolutamente. Es como si los senadores le dijeran a los jueces cómo tienen que redactar un fallo, lo mismo. Bueno, lo cierto es que el máximo tribunal dejó sin efecto la designación de Martín Doñate del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura y aseguró que esta banca pertenece al PRO. No dejó sin efecto. Intentan dejarlo sin efecto. No lo debe aceptar el Senado. La Corte Suprema de Justicia revocó este martes el decreto parlamentario. No puede. Está construida mal hasta la noticia. No puede revocar ninguna decisión parlamentaria porque es otro poder. Y designó al senador que designó al senador Frente de Todos, Martín Doñate, como representante por la segunda minoría del Consejo de la Magistratura, por entender que esa banca le corresponde al representante del PRO, Luis Juez. Pero esto es de una increíble presentación de caradurez de la Corte Suprema de Justicia, repito, que aceptaba ser nombrado por decreto con los abogados del Grupo Clarín y todos los que ya conocemos que se fueron a sentar en el Tribunal Supremo de la Nación. Bueno, así estamos. De la democracia fraudulenta pasamos a la dictadura, yo no sé si llamarla judicial, porque en realidad estamos implicando a todo el Poder Judicial y esto no es justo, sino a la dictadura de la Corte Suprema. Lo cierto y lo real, que este fallo requiere que con urgencia se pongan los puntos sobre las íes, porque es de una magnitud y de una gravedad absoluta. Miren, en una época, y antes de las elecciones que confirmaron a Perón el 4 de junio del 46, salía la gente a la calle a pedir el poder a la Corte. Hace mucho tiempo ya que los que no tienen los votos, que antes buscaban las botas, se han hecho, como dice el Martín Fierro, amigo del juez, y siempre han llevado a la justicia las decisiones políticas. Es exactamente igual que el tema del dólar futuro. Es una decisión política, económica de un gobierno y no es judiciable, pero lo llevaron a la justicia. Y no solamente eso, sino que se falló y ahora lo reabren. Miren, esto pasa por no ejercer el poder ciudadano. Yo quiero aclararles a los jueces, a la Corte Suprema, a los que están escuchando,
que el Senado representa el pensamiento de las provincias, representa las provincias del país, y que las provincias son anteriores a la nación, son las fundadoras de la nación. Y por lo tanto, el desconocer al Senado es desconocer a la nación misma. Entonces, no solamente son golpistas, sino que están violando la Constitución Nacional y la misma esencia que les permite a ellos ser jueces de la nación. Por lo tanto, aquí entramos a darnos cuenta por qué en los golpes de Estado los jueces aceptan e hicieron lo que hicieron de jurar por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución, y cuando llegó la hora del radicalismo, Alfonsín los legalizó, cuando tendría que haber puesto a toda la justicia en comisión por haber jurado por encima de la Constitución Nacional. Y cuando él decía en la campaña, con la democracia se come, con la democracia se estudia, con la democracia se hacen las cosas que supuestamente se iban a hacer, en realidad la democracia no podía permitir jueces del proceso, los legalizaron a todos. Pero lo más grave es que hicieron un pacto, le dieron al justicialismo los jueces de trabajo y se quedaron los radicales con los penales y los demás, y los comerciales y todos los otros de la justicia. Nos sumergen en las cosas que hacen los propios políticos, porque así como los civiles golpeaban los cuarteles, así como los civiles le decían a los militares tienen que salir porque es una barbaridad y hay que derrotar al gobierno, y así hicieron el golpe del 55, después de bombardear, no les alcanzó y entonces fusilaron, y después nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional, y después nos endeudaron, y cuando volvió el peronismo y otra vez empezó a achicar la deuda externa, hicieron un golpe mucho más cruel, y claro, ese golpe de Estado desapareció gente, y ¿saben una cosa? El otro sector, el que no era peronista, le prestó 300 intendentes al proceso militar, sí, afiliados a la Unión Cívica Radical. Entonces, de allí salen después los mismos que no quieren tocar a la justicia. ¿Cómo los van a tocar? Si hay una especial complicidad entre aquellos que golpeaban los cuarteles buscando las botas y ahora buscan los jueces, con aquellos otros que decimos que hay que acatar la justicia, pero que la justicia tiene que tener, por sobre todas las cosas, la representatividad de ser justos. Yo creo que le pusieron la venda a la justicia porque conocían a los jueces argentinos, pero no se la pusieron para que sea ciega en los fallos y sea objetivo, se la pusieron para que la gente no le mire la cara. Es un desastre lo que termina de ocurrir en el día de ayer con el golpismo de la Corte Suprema de Justicia, que el Senado no puede permitir que ocurra.